La temperatura de 2 grados prosigue en la capital de la provincia de Buenos Aires, pero con una sensación térmica de 2 grados bajo cero. Impresionante, mientras en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal de la República Argentina, tenemos una temperatura de 1 gradito arriba de cero. 1 gradito, es decir, son 3 grados, pero la sensación térmica de 1 gradito. Así que seguramente el día más frío del año hasta el momento y... puede que sí, Así que ya frío con bisturí, Atención a cuidarse en todo sentido de la palabra. Bueno, ya estamos con nuestro primer invitado, como siempre, uno de los economistas más destacados, así que para mí siempre es un gusto, por eso forma parte de los actores principales que pasan por este espacio, ni más ni menos, cada sábado aquí en Radio Realpolitik. Le damos la bienvenida una vez más al flamante economista Javier Milei. Javier, muy buenos días, muy buen sábado. Sergio Solón te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Sergio. Un gusto enorme hablar contigo. Bueno, muchísimas gracias. Hablemos lo más alto posible, Javi, para poder tener mayores posibilidades de claridad, por favor. Bueno, te quería preguntar, vamos a tocar varios temas. Te propongo eso en el día de hoy, pero siempre hay un capítulo nuevo con respecto a el tema de la deuda que preocupa y mucho a los empresarios más que nada. Yo digo, este alargamiento pone en riesgo lo que tenga que ver con la deuda en dólares de las empresas, esta no resolución de la deuda? Bueno, el problema que vos tenés cuando Argentina o el país no avanza en la renegociación de la deuda, lo que hace es que el riesgo país continúe en niveles elevados. Y eso hace que a la tasa que se tienen que endeudar las empresas que necesitarían tomar préstamos en moneda extranjera, digamos, se les hace más caro. Por lo tanto, te limita, digamos, las capacidades de financiamiento, y cuanto vos menos financiamiento tenés, menos chance tenés de expandir tus activos, es decir, de invertir, y por ende tenés menos posibilidades para crecer. Claro, es lo que yo me imaginaba, ¿no? De que esté pasando, porque estaba viendo, ¿no? Que ya van varias oportunidades que esto se va trasladando. Parece que sí, parece que no sí, ni, en definitiva, hasta ahora no. Digo, a ver, yo te pregunto, en San Bernardo tuve la suerte de verte en una obra de teatro, que espero que la vuelvas a hacer en algún otro verano, porque me gustaría otra vez disfrutar de todo eso. Total, tener seguro condimento, en este tiempo que pasó, tenés mucho más condimento todavía, pero digo, hablando de teatro, y por eso hago alusión a esa otra parte tuya, ¿no hay, Javier, no hay una teatralización de toda esta historia, tanto de un lado como de otro? No, yo lo que creo es que hay una negociación que es muy complicada y que va más allá de la cuestión de los números, ¿sí? Porque en realidad hoy la oferta que está haciendo Argentina, que debe ser como la 10ª oferta final, ¿no? Sí. Y última, en términos numéricos está cerca de lo que pretenderían los acreedores. Si no tenés una gran diferencia ahí, pero el problema central radica en las cláusulas, en las condiciones del contrato, en las condiciones del nuevo contrato de deuda. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que está pretendiendo es que en caso de haber un nuevo default, ¿sí? Los acreedores queden en una situación muy desventajosa. Y eso no es trivial a la luz de dos cosas. Una, porque Argentina es un defolteador serial. O sea, Argentina hoy es el máximo defolteador serial de la era moderna, por decirlo de alguna manera. Perfecto. ¿Sí? Digamos, ya defolteó más veces que Ecuador. Por lo tanto, ahí Argentina tiene un problema de lo que se llama un problema de carácter. Pero el otro problema, que es aún más delicado, es que vos la deuda se paga con superávit primario. Claro. Y la realidad es que el resultado primario bien medido que dejó el macrismo no era negativo en 0,6% del PBI, sino que eran 3 puntos del PBI. Si a eso vos le agregás el programa fiscal que está llevando a cabo el actual gobierno, donde tiene una serie de gastos impulsados a partir de la imposición de la cuarentena cavernícola, que podrían estar implicando 4 puntos del PBI, bueno, vos ahí vas a estar con un déficit primario del orden de 7 puntos. Y si a eso vos le agregás que Argentina va a tener una caída monstruosa
en el PBI, porque de hecho lo estás viendo. Fíjate que en abril la caída del PBI fue del 26,4, en mayo fue de 20, o sea, en lo que va del año la caída del PBI acumula 13 puntos porcentuales. Entonces digo, cuando vos ves todo eso, también sabes que los números fiscales se van a deteriorar aún más. Entonces vos podés llegar a tener un déficit fiscal primario bien medido del orden de casi 10 puntos del PBI. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el ajuste de cerca de 12 puntos del PBI que tendrías que hacer para honrar la deuda? Claro. Es decir, vos no ves voluntad de eso. Y encima, cuando vos escuchás a los distintos referentes del área económica del gobierno, te espantás más, porque son personas que señalan que el déficit fiscal se baja aumentando el gasto público. Entonces, es como querer apagar un incendio con un lanzallamas. Entonces, la realidad es que... Pero perdóname, Javier, ¿por qué crees que pueden manifestar semejante contradicción? Porque creo que eso no lo cree, pero nadie, ni alguien que no sepa de economía. Es una contradicción importante. ¿Por qué crees que lo hacen? No, ellos digamos, adhieren a una visión que se llama keynesianismo forte, lo llamaba Samuelson, pero que además, como son flojos en términos teóricos, ni siquiera lo manejan bien, porque aun cuando pensaran en el más rudimentario modelo de macroeconomía básica, como es el modelo de renta-gasto, hay una sección en un box que quizá no lo estudiaron, porque es un box que se llama el multiplicador de presupuesto equilibrado, y dice que, porque ellos, ¿qué es lo que señalan? Que ellos dicen que al aumentar el gasto público sube tanto el PBI, eso le hace aumentar la recaudación y por eso el déficit fiscal cae. Y en realidad, cuando vos estudias esto, y lo del multiplicador del presupuesto equilibrado te dice que eso no pasa. ¿Me comprendés? Claro, totalmente. Bueno, pero digo, no sé, digamos, hay de hecho declaraciones de Culfas varias veces diciendo que... Totalmente, seguramente uno de los ministros que posiblemente no tenga asegurado su continuidad. Después veremos, ¿no? Porque sabemos que en el arte de lo posible, como es la política, tanto de lo negativo como de lo positivo, digo, todo puede cambiar, pero aparentemente es uno de los que está con posibilidades o probabilidades de no tener continuidad más allá en el tiempo. Digo, pero eso que estás aclarando, justamente, Javier, me suena al cortoplacismo. Justamente me refiero a la postura del gobierno cuando escuchás ese tipo de declaraciones. Es como al cortoplacismo. Claro, en el cortoplacismo podés justificarlo porque te puede servir por un tiempo, pero resulta que después otra vez estás peor que antes. Bueno, Argentina ha practicado esa política desde los últimos 119 años durante 109. Claro. Y de ser el país más rico del mundo somos 70 y en caída. Disculpame, de 119 dijiste, estoy anotando, 109, ¿cuál fue la década que se salvó entonces? Bueno, hay algunos episodios del gobierno de Menem, algunos años del gobierno de Néstor Kirchner. Mirá vos, sobre todo en el comienzo de Néstor. Exactamente. Claro. Allá, es lo que hereda de Duarte. Claro, desde el 2003 en adelante. Claro. Increíble, ¿no? Increíble. Yo digo, a ver, estoy pensando, ¿no? Cuando un conductor, un periodista piensa, analiza, sin ser economista, en este caso estamos hablando de la deuda argentina, de economía, digo, al final, Guzmán en algún momento se está pareciendo a Duhovne, por esto de rescatar pesos y al final terminar emitiendo deuda en dólares. Al final, eso no lo estaba haciendo, no lo hizo el gobierno anterior. Exacto. ¿Y cómo es eso entonces? Bueno, porque esto es kirchnerismo pero con malos modales. Lo otro era kirchnerismo con buenos modales. Aquel era kirchnerismo VIP. Sí, claro, digo, con buenos modales. Era populismo de segunda selección el otro. Claro. Este es populismo de paladar negro. Qué mezcla, ¿no? Qué mezcla. Después tenemos los opuestos, ¿no? La polarización entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, ¿no? Pero resulta que al final son tan distintos o se quieren diferenciar tanto que en algún punto son iguales.
Termina cambio de 360 grados. Eso es lo mismo. Esa es la diferenciación, los 360 grados, termina siendo lo mismo. Qué Claro. bárbaro, ¿eh? Una cosa es el discurso y otra cosa es lo que realmente se pone en práctica. Estamos en una nueva etapa, podemos llamarla, hablo del aislamiento social preventivo y obligatorio, obviamente vinculante al AMBA, ya sabemos, más allá de los brotes de algún ida y vuelta en algunas partes de la Argentina, en las provincias, ya sabemos que están la mayoría de la Argentina hace rato en otras fases, ¿no? Pero digo, acá, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, los alrededores, donde limita con la provincia de Buenos Aires, estamos en una etapa aperturista. Se habló aquí, el gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, su jefe, habló de 6 etapas. Estamos en la primera, del 18 de julio hasta el 3 de agosto. Aparentemente, más allá de los números oficiales y cómo estén dados, porque no hay clarificación de la metodología de cómo se cuentan los fallecidos y los contagiados. Tenemos un informe los periodistas todos los días, matutino y otro vespertino, pero no queda bien claro. A veces se ponen fallecidos de la provincia tal que ocurrió 2 semanas antes y se lo pone hoy, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. O sea que es bien llamativo y da mucha capacidad de movimiento de manipular. Ya hay especialistas, lo decía yo en la editorial, Javier, que asesoran al presidente, infectólogos ellos, como el director del Hospital Gutiérrez aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya dijo que es imposible volver atrás. Insisto, más allá de los números. Entonces, en esta nueva etapa aperturista, que son 6 etapas en total, ¿qué pensás y qué crees que va a terminar pasando con respecto a la economía y la situación de las empresas? Mira, desde mi punto de vista, el daño que se está causando en la economía es enorme. Y en realidad el problema no es la pandemia, el problema es la cuarentena. Es decir, el gobierno adoptó un modelo de cuarentena cavernícola que está destruyendo la economía. O sea, el aislamiento para vos, claramente, estuvo mal administrado. Estuvo muy mal diseñado, claramente. Muy mal diseñado. Es decir, y en esto, digamos, los infectólogos con Pedro Cana a la cabeza son cómplices de esta atrocidad que se está causando sobre la economía. A ver, concretamente, yo te voy a pasar algunos datos para que se comprenda la magnitud del error de la Organización Mundial de la Salud y el problema que es en Argentina siendo el alumno estrella de la Organización Mundial de la Salud. Bien. Cuando vos mirás, lo primero que tenés que tener es un orden de magnitudes, cosa que los infectólogos evidentemente no tienen. Cuando vos mirás la evolución de la población en el mundo, para el 2020 se esperan que mueran 60 millones de seres humanos. Eso implicaría 165.000 personas por día. ¿Ok? Si vos tomás las muertes por el COVID, que, digamos, desde los medios de comunicación aterraban a la gente poniéndole un contador de muertos en el mundo por día. O sea, formaba parte de la estrategia comunicacional de los empresarios mediáticos, del rebote mediático, porque hay algunos que están dentro de un arreglo, llamémoslo, para crear la psicosis en el mundo. Bien, entonces, en ese contexto, el coronavirus tardó para acumular 165.000 muertos 105 días. Bien. O sea que te das cuenta que claramente no era la causa de muerte más importante, pero por lejos. Yo creo que la gripe estacional todavía ha matado más gente, por decirlo de alguna manera. Por eso te lo digo. Ahora, pero yo quiero poner las cosas en términos del mundo para tener idea del daño que hizo la Organización Mundial de la Salud y, digamos, lo que ello implica en Argentina, que sea el alumno estrella. Bien. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud amenazó con que esto iba a ser como la peste española. La peste española tomó lugar entre el final de 1918 hasta los inicios de 1920 con 4 oleadas, básicamente. La peste española infectó
significó que entonces murieran 2% de la población mundial, es decir, 39 millones de personas. Eso fue la peste española. ¿Qué implicaría eso en los términos de la población mundial de hoy, que son 7.800 millones de seres humanos? Implicaría una cantidad de infectados de 2.600 millones de seres humanos. ¿Me escuchaste? Total. 2.600 millones de seres humanos, van 13 millones, o sea, le pifiaron por 200 veces. ¿Me entendés? Sí, totalmente. O sea, y además implicaría 160 millones de muertos. Claro. O sea, y están en 600.000, o sea, le pifiaron casi por 300 veces. Moraleja, esto no es una pandemia, es una pseudo-pandemia, como siempre digo en mis editoriales. Sí, yo lo llamo fraudemia. Fraude. O sea, digo, porque, digamos, yo sé que, digo, si una enfermedad está por todas partes del mundo, digo, se puede llamar pandemia, ¿sí? Pero el problema es el problema de índole cuantitativo. Es más, te voy a decir algo para que veas el daño enorme que ha causado la Organización Mundial de la Salud. Hay un trabajo de un economista muy prestigioso que se llama Robert Barro, que lo escribe con dos colegas, Ursúa y Wen, ¿sí? Y en ese trabajo estima que si si el COVID-19 se comportara como la crisis, como el caso de la peste española, el PBI en el mundo tendría que estar cayendo 7 puntos porcentuales. Vos tomás las estimaciones del Fondo Monetario Internacional en enero y la comparás con las de ahora, es decir, que cambian por el efecto del COVID, y claramente el mundo está perdiendo 7 puntos de crecimiento. O sea, es interesante porque por metodologías distintas llevan al mismo resultado. Claro. Pero el problema es que esa caída del PBI tendría que estar asociada a una situación donde vos solo por peste española, por COVID-19, estuvieron muriendo 160 millones de seres humanos. Claro. ¿Me comprendés lo que te digo? Sí, sí, totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? O sea, y a eso le tendrías que sumar los que mueren por muerte natural. O sea, tendrías que estar hablando de la muerte de 220 millones de seres humanos. O sea, ¿me comprendés el disparate? Sí. Entonces, en ese contexto, lo que vos tenés es que pero las cantidades de muertes son 600.000 personas ahora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 99,5% de la caída del PBI en el mundo se explica por los modelos de cuarentena estúpidos impulsados por la Organización Mundial de la Salud. Si en el caso argentino, que es la extensión más larga de la historia, más larga del mundo, sí, y más profunda del mundo, evidentemente lo que está destruyendo en Argentina la economía es la cuarentena, no la pandemia. claro. ¿Me comprendés? Sí, totalmente. Y eso obviamente tiene un montón de efectos colaterales, digamos, sobre el funcionamiento de la economía, digamos, y para que te des una idea, a nivel mundial, esta decisión del mundo de hacer este modelo de cuarentena impulsado por la Organización Mundial de la Salud ha hecho saltar en 10 puntos porcentuales la cantidad de pobres extremos en el mundo. Las personas con, digamos, en riesgo alimentario de 130 millones pasaron a 235 millones, discúlpame, a 265 millones. Bien. Y además mataron 30 millones de seres humanos de hambre. Claro. No, es una locura. Y siempre el gobierno nacional, ¿no? hace mucho esfuerzo, comunicacionalmente hablando, otros lo llaman relato, para compararnos con los países que sí estamos mejor. Por eso siempre se habla de Brasil, por sobre todas las cosas, y también de Chile. Pero no hablan, en ese esfuerzo comunicacional, no hablan permanentemente de Uruguay y ni siquiera de Paraguay, ¿no? Que sin hacer todo esto están mucho mejor, tienen muchos menos contagiados y muchos menos fallecidos. Por eso, es más, o sea, en general cuando el gobierno hace las comparaciones,
pareciera que están en un set de televisión haciendo chicanas berretas de las que suelen hacer siempre estas personas de perfil socialista. O sea, esa es la realidad. Es un estilo, es un estilo. Claro, es un estilo, pero cada vez que abre la boca el presidente Alberto Fernández en este tipo de situaciones termina generando problemas a nivel internacional, donde, digo, ya tuvo problemas con Suecia, ya tuvo problemas con la región del País Vasco, digo, ¿me entendés? O sea, cada vez que... Entonces, es un problema, porque evidentemente está rodeado de chicaneros mediocres, o sea, porque ni siquiera son buenos chicaneros. Claro, y a nivel geopolítico, fíjate vos, Javier, por lo que decís, estoy viendo, ¿no? Cuando leía las declaraciones del actual presidente de México, pareciera que, ya sabemos, dónde está posicionado México con este nuevo presidente que tiene ahora, y parecía como que Alberto Fernández siempre entre sus viajes y como nombrándolo públicamente desde aquí, era como que los que los que sueñan con cambiar desde la ideología o como fuere de ellos, Latinoamérica, resulta que cuando estuvo con Trump, lo único que hizo el presidente de México fue elogiarlo al mismísimo Donald Trump. Fíjate vos las contradicciones hasta dónde llegan. A ver, vamos a ponerlo, digo, más allá de... Porque a mí me interesa el tema que vos levantaste ahí. Más allá de lo que haya hecho Andrés Manuel López Obrador, de lo cual a mí, viste, cómo maneja él la política, digo, es un problema de él. Y en especial de los mexicanos, ¿no? Porque sufrir a los socialistas es un problema para que le toca. A mí me parece gravísimo para el país el conference call que tiene Alberto Fernández con Lula. Cuando Lula, digamos, está hablando con Lula y dice que él está acompañado, ¿no? O sea, dice que no lo tiene a Chávez, que no lo tiene a Lugo, que no lo tiene a Evo, que no lo tiene a Bachelet, que no lo tiene a Lagos, que no lo tiene, digamos, a Correa. Que los extraña, digamos. Claro. Eso... Supuestamente. Eso tiene un correlato muy pesado desde otro punto de vista. Porque todos los presidentes que está mencionando en ese momento Alberto Fernández son todos presidentes emergentes de lo que fue el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo tiene una agenda muy clara de 3 etapas, ¿sí? Y básicamente lo que vos te encontrás ahí es que es lo que se aplicó en Venezuela. Claro. Entonces Venezuela, de ser uno de los países más ricos de Latinoamérica, si no el más rico, con reservas de petróleo equivalentes a $1 millón por cada habitante en ese momento, vos tenés que, hoy, digamos, Venezuela vive en una hiperinflación crónica, que en los últimos 6 años ha perdido 70% del PBI, que tiene 96% de pobres, que tiene 79,5% de indigentes, que el salario promedio del venezolano es de 72 centavos de dólar diario, pero eso sí, son todos iguales, igualmente pobres, ¿no? Claro. Por lo tanto, en ese sentido, lo que vos ves es que, digamos, Argentina, de hecho, no repudia ese modelo, digo, lo avala, no lo condena. Digamos, vos tenés que tener en cuenta que para que el mal triunfe, solo se necesita que el bien se abstenga de actuar. Claro. Entonces, cuando vos no condenás a un país, digamos, que está haciendo las atrocidades que está haciendo Venezuela, bueno, entonces la realidad es que vos no vas por buen camino. Ahora un poquito se movió la posición, ¿no?, del gobierno, justamente más hacia el centro en la última situación que se generó allí en la ONU, y con las declaraciones también
del embajador argentino, se sumó Solá después también. Es como que van y vienen de acuerdo a las situaciones, más allá de las cosas incomprensibles de que un comunicador rete al presidente públicamente en su propio programa, ¿no? Como pidiéndole explicaciones. La verdad ya es correr la línea de un montón de situaciones, no solo de lo comunicacional o periodístico en sí, sino desde otros aspectos vinculantes, propiamente dicho, a la política, ¿no? Llamativo, digo, y hasta patológico también, en algún punto de vista. Pero estamos acostumbrados a este estilo ambivalente del presidente de nuestro país. Cuando se trataba, Javier, del tema, por ejemplo, propiedad privada, había dicho, cuando el ala kirchnerista en algún momento, la Cámpora, etcétera, o la gente de Cristina había dicho que quieren ir por la propiedad privada, él salió a aclarar que él está en contra de eso. Y al otro día, a las pocas horas, salió con el tema de la expropiación de Vicentín. ¿Qué te dejó a vos esa intención de expropiar Vicentín? Bueno, el caso de Vicentín tiene dos facetas. Tiene una, si vos querés, de índole técnico-legal, y tiene otra de como parte de un conjunto de medidas del gobierno. En lo técnico-legal, lo hecho por el gobierno significa la violación de 3 artículos de la Constitución, o sea, el artículo 1 porque violenta la forma de gobierno, ¿sí?, de la división de poderes, violenta el artículo 17 porque tiene que ver con la propiedad privada, y violenta el 129, ¿sí?, que tiene que ver con que cuando está actuando, digamos, un poder, no puede intervenir otro. O sea, y la empresa estaba en un concurso, o sea, estaba actuando un juez, y digamos, y el gobierno decide meterse allá adentro. O sea, con lo cual eso ya es un problema en sí mismo. Eso por un lado. Además, hay otro elemento más que tiene que ver que tuvo que utilizar una ley de la dictadura. Acá, digamos, esto es importante señalarlo porque no todos los procesos de gobiernos de facto que ha tenido en Argentina han tenido el mismo formato. Por ejemplo, el golpe del 30, básicamente lo que vos tenías en ese golpe es que el Congreso de la Nación seguía funcionando. Es decir, había un gobierno de facto en la cuestión del Ejecutivo, pero seguía operando en las distintas facetas, por decirlo de alguna manera. Digamos, en el legislativo, por ejemplo. En el gobierno de Videla eso no era así, porque el reparto con la política se lo hicieron de otra manera, donde a los políticos le daban intendencias. Y esto para tener bien en claro, o sea, que muchos políticos que después se rasgan la vestidura, en realidad, digamos, apoyaron el golpe. Sí, porque además en el medio se quedaron con intendencias, o sea, no es que los dejaron afuera del queso, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, digamos, a partir de esa situación, lo que vos tenés es que no había Congreso. Entonces, no tenía cómo expropiar empresas el gobierno de Videla. Entonces, saca esta ley, y casualmente es esta ley en la que se ampara el gobierno para hacer la expropiación. Con lo cual, digo, ellos que son tan progres y tan, digamos, antidictadura, utilizan un mecanismo de la dictadura, ¿no? O sea, ese es el primer punto. Y el segundo punto, para mí, es parte de una agenda que es lo que transita desde la fase 2 a la fase 3 del foro de la agenda del Foro de San Pablo, que es, digamos, avanzar con las expropiaciones y empezar, digamos, ¿qué es lo que vos ves en la última etapa digamos, de Venezuela, ¿no? Digamos, que están con el expropio, digamos, ¿no? O sea, y bueno, está bien, digamos, o sea, en ese sentido, yo creo que es algo ya de carácter sistemático, que hay y de hecho, esto puesto en contexto, digamos, le sumás el caso de Edesur, le sumás el modelo de cuarentena cavernícola, entonces vos lo que estás observando es que hay una supresión sistemática del derecho de propiedad,
Claro. Eso en realidad constituye un delito de lesa humanidad, Claro. porque es una forma bajo la cual, al avanzarte sobre la propiedad privada de punto tal que no te da base de sustentación, vos tenés que elegir entre seguir peleando al Estado y morir de hambre, o en su defecto convertirte en un esclavo de la política. Claro. O sea que pensás como piensan muchos, ¿no? Que en parte está hecho adrede. Los datos que se muestran 3 días antes, 3 días después, pero también lo vinculante para justificar a nivel psicosis también, fomentar la psicosis y justificar para poder, digamos, seguir en el aislamiento mientras se lo utiliza de una suerte de cortina de humo para poder intentar otras hierbas, ¿no? De eso... Pero es que eso, fíjate que hasta, digamos, muestran contradicciones en sí mismos, ¿no? Porque siempre te decían que los efectos se iban a ver a los 15 días, claro. O digamos, cuando hicieron la primera extensión, dice, no, bueno, porque en realidad hay que lograr captar 2 ondas, entonces eran 14 y 14, ¿sí? Mm-hmm. Y eso, digo, se va de patadas con lo que hizo el presidente Alberto Fernández, por ejemplo, cuando tuvo el cruce con la periodista Cristina Pérez, que dicho sea de paso, digamos, lo señalado en el aspecto legal, tiene razón lo de Cristina Pérez, sino que además el presidente Alberto Fernández saca un gráfico y dice, ustedes querían salir a correr, acá tienen, querían abrir los comercios, acá tienen. Como no era que eran 2 ondas de 14 días o de última 14 días y al otro día vos sacás ese gráfico, claro. No es sospechoso. Es más, yo te diría más, el gobierno utiliza la cuarentena como un mecanismo de represión, porque fíjate que cuando la mugrosa izquierda salió a quejarse por las cuestiones digamos, en Estados Unidos o lo que fuera, o cuando fueron a reclamar más plata, no dijo nada. Es más, el día que cometieron el error que soltaron a una cantidad enorme de jubilados a la calle, qué raro, no se murió ninguno de esos. ¿Ok? Ahora, fíjate esto, qué interesante. Cuando fue el banderazo del 20 de junio, sí. El presidente Alberto El primero, Fernández, voy a hacer referencia al primero. Claro, el presidente Alberto Fernández contestó a eso con una cuarentena de 21 días. Claro. En lugar de 14, como venía haciendo, la hizo de 21 días. A modo de castigo, decimos. A ver, y mirá esto, cuando fue cuando fue cachetazo, que fue el cachetazo de Vicentín, ¿no? Y cuando después viene la del 9 de julio, el segundo banderazo. Manda a la gente a fase 1. Listo, Sergio, basta, ya no hay más nada que decir. Claro, por eso sos de lo que piensan eso. Déjame decirte que este momento está auspiciado por Finaer, porque para alquilar tenés Finaer, tenés garantía. Entrá a www.finaersociedadanónima.com.ar y solicitala ya. Estamos con Javier Milei, hablando de todo como siempre, con la claridad obviamente de su criterio y de su postura. Están los que piensan igual, están los que piensan distinto, bueno, como todos los órdenes y todas las cosas de la vida. Javier, hubo, más allá de la caída del 20% interanual, o 20 o más del 20% del tema de la economía en sí, digo, también cuando se hicieron dentro de toda esta problemática, porque, a ver, algo había que hacer un aislamiento, había que hacerlo a tiempo. Eso dio tiempo para que la infraestructura en parte se corrija, del déficit de la infraestructura sanitaria. Si lo hubiésemos tenido como Dios manda, a lo mejor no había que comenzar con tanta anticipación el aislamiento. Bueno, un montón de cosas. Eso es desde un punto de vista razonable. Después, insisto, lo que falla es la administración, cómo se fue administrando según fueron pasando los días. Entonces digo, también hay algunos ejemplos de algunos sectores que por ahí cuando pudieron salir a trabajar un poco, de un mes
con respecto al mes anterior, dentro del mismo aislamiento social preventivo y obligatorio, ya tuvo una cierta pequeña recuperación. ¿Crees que van a haber sectores que sí se van a poder recuperar rápidamente? Obviamente, y que otros van a tardar un montón. Pero es que no se puede hacer esas comparaciones, desde mi punto de vista no tiene sentido hacerlas, porque vos podés decir, mira, el PDI de mayo, entonces está fenómeno, subió 10% respecto al mes anterior. Claro. Y eso no es cierto, o sea, sigue siendo un... No, el tema es de dónde venís. Sí, subió tanto, pero el tema es de dónde venís. Claro, entonces, digamos, si vos te pones a pensar en el caso de autos, que pasó de 0 a lo que fuera, claro. ¿sí? No sé, pasás de 0 a 1. Eso es infinito. Claro. Es decir, lo que importa es no la tasa de variación mes contra mes, sino lo que importa es el mes contra el mismo mes del año anterior, o el mes contra el nivel del que venís cayendo, ¿sí? Y eso es lo que vos tenés que mirar. Claro. O cuánto venís acumulando de caída en el año. Eso es lo que vos tenés que mirar. Eso es lo que yo considero. Es cierto que los inútiles e ignorantes que rodean al presidente en estos temas van a tener las tasas de expansión que les resulten positivas. Y van a decir que Argentina puede crecer hasta tasas chinas otra vez, seguramente, en algún momento. Escúchame, en mayo, digamos, se crecía tasa china. Claro, por eso. En algún momento se va a hablar comunicacionalmente con ese tipo de mensaje. Así bueno, hay que alertar a la gente del modo que miente, digamos, el gobierno. O sea, todo el gobierno ya lo ha hecho. O sea, toda la épica del kirchnerismo, en especial en el gobierno de Néstor Kirchner, ¿sí? Que la economía se expandió a un ritmo del 8%, tasa china. Eso es mentira. Es lo que se llama una recuperación cíclica. Es así, ¿no? También los vientos de colas internacionales financieros, ¿no? Bueno, $600 la tonelada en su momento del yuyito, de la soja. Exacto. Ahí, fíjate, yo ahí tengo un libro escrito sobre eso que se llama Retorno al sendero de la decadencia argentina. Digo, me parece que no me equivoqué, ¿no? Claro. No, totalmente. Digo, porque el libro toma lugar dentro del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, y yo explico, digo, lo incompetente de Kicillof, ¿no? Que, digamos, con ese contexto internacional, Argentina tendría que haber estado creciendo a tasas del 9-10% per cápita, y en términos per cápita Argentina durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner cayó. Claro. Otra nueva oportunidad perdida por la Argentina y para todos los argentinos, ¿no? Eso está. Claro, y eso, digamos, o sea, es más, Argentina se iba a pegar la piña de todos modos, o sea, lo que pasa es que no se la está pegando a ver, lo que vos hoy tenés de caída por el efecto de la cuarentena estúpida impulsada por, digamos, Alberto Fernández a instancia de sus infectólogos con Pedro Cana a la cabeza, bueno, digamos, o sea, vos ahí lo que tenés es justamente una caída que te la hubiera ocasionado el tema de la deuda, porque si vos recordás, o sea, Guzmán ya venía llevando bastante mal las cosas de inicio, o sea, en realidad el problema de la retracción económica sirve para justificar su incompetencia, nada más. Totalmente. Es más, cada vez son más críticos, algunos públicamente, la mayoría no, de cómo justamente Guzmán llevó toda esta negociación, y son de ellos mismos, no son del frente, son de ellos mismos. Lo van diciendo, Sergio, muchos gobernadores preocupados. Pero Sergio, a ver, vamos a ponerlo en blanco y negro. Guzmán, digamos, hoy está tratando ya de acercar el número al número de lo que piden los acreedores. Claro, al revés. Ahora, entonces, ¿para qué perdiste tanto tiempo? Porque, a ver, el gobierno ya sabía que ganaba en agosto del año pasado. Así es. O sea, quiere decir que perdiste un año. Claro. Prácticamente. Increíble. Has perdido un año digamos, al divino botón. Está claro.
Sí, está más que claro. Javier, podríamos seguir 3 horas hablando como siempre. Yo siempre digo, en el estilo de este programa, no es poner y sacar justamente entrevistados, sino que aquí los entrevistados son invitados. Por eso nos extendemos en todo lo que tiene que ver con este ping-pong y en este diálogo que siempre propongo justamente con cada uno de mis invitados. Javier, el gustazo de siempre, muy buen fin de semana y gracias por participar una vez más de ni más ni menos de Radio Realpolitik de La Plata. Gracias a vos, Sergio, siempre es un placer hablar contigo. Un abrazo muy grande, cuídate. Chau. Bueno, muy bien, ha sido Javier Milei, Javier Milei, otra vez aquí en Ni Más Ni Menos, y te recuerdo que este segmento contó con el auspicio de Finaer. ¿Por qué? Porque justamente para alquilar tenés Finaer, tenés garantía. Entrá a www.finaersociedadanominam.com.ar y solicitala ya. Hablando de temas de garantías, bueno, justamente tenés la empresa líder en todo esto que tenga que ver justamente con garantías de alquiler. Finaer. Las 10 de la mañana, ya pasó la primera hora, ¿cómo?